Bienvenidos a Ventana Sonora. Miradas internas y sonidos armónicos convergerán en nuestra ventana. Experiencias sonoras de creadores e intérpretes en la intimidad de su espacio. Ventana Sonora es un programa dirigido por Juan Carlos Laguna, producido por la UNAM Chicago y Spanish Public Radio. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Ventana Sonora, un programa más de este proyecto auspiciado por la UNAM Chicago, por SPR y la Facultad de Música de la UNAM, acá en México. En esta ocasión vamos a presentar a una clavecinista mexicana, Erika Erdely, quien es doctora en lingüística, pianista y clavecinista. Inició sus estudios de piano a los 5 años. Es licenciada en música por la Universidad de la Columbia Británica en Vancouver, en Canadá. En 1989 ingresó al Conservatorio de Música, donde cursó la carrera de pianista. Y en 1996 obtuvo una beca del Instituto Nacional de Bellas Artes para estudiar en esta universidad de la Columbia Británica en Vancouver. Y fue a estudiar música barroca y clavecín. Desde el año 2001 trabaja en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Ha tenido diferentes cargos y actualmente se desempeña como secretaria académica de la UNAM Campus Chicago. Bienvenida, Erika, a este programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por invitarme a tu programa. Es un placer y un honor estar aquí contigo. No, encantado de presentarte. Tú tienes la carrera de lingüística, pero eres una clavecinista y realmente me ha gustado mucho el trabajo que has venido haciendo en el campo de la música, que ahora te desempeñas como secretaria académica, pero en el campo de la música tienes mucho que decir y mucho que dar. Tú tocas el clavecín, estudiaste el clavecín, un instrumento que no tiene pues, el boom del piano, ¿no? Pero es un instrumento maravilloso que no sé si ha tenido como un resurgimiento en el siglo XX. Pero para empezar, quiero que nos hables acerca del clavecín como instrumento. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Yo siempre, la gente a la que le comento que toco el clavecín tiene mucha curiosidad de saber este instrumento, qué es, de dónde viene, dónde se inserta, ¿no? Creo que ahora ya más y más gente lo conoce, pero no se sabe muy bien a veces cuál es su relación con el piano y con otros instrumentos de teclado que también suenan por ahí, como el clavicordio y las espinetas virginales, etcétera. Entonces hay toda una gama de instrumentos y me gustaría comentar el clavecín allí donde se inserta. Entonces definitivamente es un instrumento que existía antes que el piano, o sea, el clavecín y el piano realmente no coexisten, o coexisten muy poco, apenas unas décadas. Y bueno, es un instrumento de cuerda punteada o pulsada, ¿no? Entonces, esa es la primera gran diferencia con el piano. El piano es un instrumento de cuerda percutida. Igual, y bueno, y el verdadero antecesor del piano en ese sentido es el clavicordio. El clavicordio es un instrumento rectangular, ¿no? Más o menos sí de las dimensiones del clavecín, pero digamos quitándole la cola, con las cuerdas así de forma horizontal, y la cuerda es percutida por una pieza de metal, entonces tiene un sonido así muy metálico, ¿no? Y es un sonido muy, muy bajito, no es un instrumento que se preste para dar conciertos, era un instrumento para tenerlo en la casa, para estudiar y no molestar a nadie, aunque sean las 3 de la mañana, porque no se oye. Se oye muy poquito, digo, es un instrumento delicioso porque permite, como es percutido, sí permite que haya variación de dinámica, o sea, se puede tocar un poco más fuerte, un poco más quedito, incluso hasta vibrato, o sea, se podía un poquito jugar con la
con la tecla y hacer un efecto de vibrato, ¿no? El clavecín no, el clavecín es un instrumento, como te decía, de cuerda rasgada, como la guitarra, como el laúd. Como la guitarra que tú tocas, ¿no? En este caso lo único es que lo que rasga la cuerda es una uña y nosotros activamos la uña desde una tecla, ¿no? Entonces, digamos, toco una tecla que funciona como un sube y baja, bueno, como en el piano, pero es un mecanismo muchísimo más sencillo. Entonces yo, al bajar aquí esta tecla, empuja un saltador, se llaman saltadores los que pulsan la cuerda, que son estas piececitas de madera, no sé si se alcanzan a ver, que tiene una pequeña uña aquí. Un plectro, ¿no? Se llama plectro, ¿no? Y que bueno, este es de plástico, ¿no? Se han hecho de diferentes materiales, pero originalmente se utilizaban otros materiales que podían ser piel o cosas, digamos, rígidas que tenían en la época en la que existió el clavecín, que fue, vamos a decir, más o menos entre mediados del siglo XV, entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XVIII, digamos que esos dos siglos podríamos considerar que son el auge del clavecín, ¿no? Entonces la uña se coloca por debajo de la cuerda y al yo apretar una tecla, empuja hacia arriba el saltador y entonces el plectro rasga la cuerda hacia arriba y la toca, pero cuando baja ya no la toca. Ajá. Tiene un mecanismo que hace que se resbale de regreso. O sea, para subir es rígido y pulsa la cuerda y al bajar ya no la vuelve a tocar, si no se escucharía doble, ¿no? Claro, doble, claro, es muy suave. Sí, entonces se oye nada más cuando sube, cuando baja ya no, y después tiene todavía un pequeño, no sé si alcanza a ver por aquí, un fieltro, un pedacito de fieltro rojo, que es el que ya apaga la cuerda, que de todas formas no se queda vibrando mucho tiempo, porque son cuerdas delgadas, no como las del piano, que son cuerdas bastante más gruesas. Perdón, ¿y las diferencias con los virginales o las espinetas, un clavecín, cuáles son, básicamente? Bueno, el virginal y la espineta son también de cuerda punteada, y ahí realmente la diferencia es la forma. El virginal es rectangular y con las cuerdas en horizontal también, entonces tiene un sonido más pequeño. Y la espineta es como esto, nada más que tiene una colita mucho más chiquita, que tiene la forma de una espina, por eso se llama espineta. Bueno, y hablando de repertorio, vamos a escuchar la primera obra que preparaste para esta entrevista. ¿Qué vas a tocar, Erika? Sí, mira, es una suite de un compositor alemán que se llama Jan Jakob Froberger. Él fue uno de los grandes compositores alemanes de la época barroca del siglo XVII, o sea, estamos hablando de un siglo antes de Bach, ¿no? Y esta obra en particular es una suite en estilo francés. Él escribió en estilo francés, alemán e italiano, porque pues en esa época se nutrían, bueno, sobre todo de la música italiana, ¿verdad? Pero en Alemania tenían también su propio estilo y pues también los franceses siempre han tenido su encanto, ¿no? Entonces es una suite que quiere decir que es una serie de piezas más o menos basadas en movimientos de danza, ¿no? Entonces, primero aparece un preludio, un preludio que en este caso se llama lamento y de hecho la partitura dice, en francés, dice, este es una queja o lamento hecho en Londres para pasar la melancolía, el cual se debe tocar lentamente y con discreción. Eso dice la partitura. Y entonces es como lamento, es una especie de preludio. Los preludios muchas veces para clavecín son obras de estilo más libre, ¿no? O sea,
no son así con un contrapunto rígido, ni mucho menos en términos de ritmo, sino son más bien gestos musicales. Después del preludio viene una courante. Esta suite no tiene alemanda. Viene una courante, que es un movimiento un poquito más movido. Luego viene una zarabanda, que aunque las zarabandas en el siglo XVIII solían ser movimientos bastante lentos, en el siglo XVII no lo eran tanto, pero sí es un movimiento más lento que la courante, eso sí. Y luego viene una giga, que es un movimiento más alegre, más movido, en ritmo de 6/8. Entonces, pues van alternando en las suites entre movimientos de 2 y de 3, ¿no? Binarios y ternarios, que ese es como el encanto de las suites, ¿no? Que vamos moviéndonos en diferentes ritmos. Y bueno, pues esta es una suite inspirada, es la suite 30 de Froberger, inspirada en el estilo de las suites francesas. Sí, es la característica de las suites, precisamente es ese contraste entre movimientos, ¿no? Que es la misma tonalidad, pero son momentos rápidos o lentos, ¿no? Pero bueno, muy bien, escuchemos esta obra de Froberger en manos de Erika Erdely.
Decía Nicolás Harnoncourt, decía, la improvisación y la ornamentación se han considerado desde siempre como un arte que exige grandes conocimientos, imaginación y un gusto fino. Y decía que había que evitar esos adornos deportivos llenos de virtuosismo vacío, ¿no? La ornamentación en la música antigua pues, es una característica, pero también llegar a la exageración de la ornamentación, pues creo que no se llega a buen término, ¿no? Bueno, esa es una característica del barroco, también lo vimos, que también hay que entenderla desde una perspectiva histórica, o sea, no es lo mismo cuando empieza el barroco que cuando se desarrolla y cuando culmina, ¿no? Por ejemplo, en arquitectura, el barroco temprano a lo mejor no era tan rebuscado ni tan ornamentado, y ya cuando llegamos al churrigueresco, pues ya es una cosa que se puede considerar de mal gusto, pero ese es el estilo, ¿no? Exacto, exacto. Tú llegaste primero del piano, después llegaste al clavecín y tuviste que viajar al extranjero para estudiar el clavecín. ¿Qué pasa ahora en México si tú quieres estudiar clavecín? ¿Hay que salir también al extranjero o se puede hacer en México? Como te decía, cuando yo estudié, pues sí eran poquitos los clavecinistas, eran como 3, y mujeres las 3, por cierto. Pero ya después, pues algunos de sus alumnos igual empezaron a viajar a Europa y a formarse como clavecinistas y a regresar a México y a insertarse en la vida musical de México y en la escena, digamos, de la música barroca. Y pues ahora creo que ya hay un buen, digo, por lo menos entre 10 y 20 que son bastante activos y conocidos en México, al menos en la Ciudad de México, que es donde yo conozco, ¿no? Claro, y en la parte de la construcción, en la facultad está Alejandro Vélez, ¿no? Que es un gran constructor de clavecines, espinetas, etc. ¿Qué piensas de la construcción de los clavecines en México, si conoces? Sí, bueno, la verdad es que no hay mucho, pero hay lo suficiente como para poder tener un clavecín mexicano. Mi clavecín fue construido por un constructor mexicano. En la Ciudad de México pues está Alejandro Vélez y está Juan Luis García Orozco, que es el que hizo mi clavecín. Y hay más opciones, se pueden tener clavecines en México, y además últimamente yo he visto que Juan Luis ha hecho una cosa que me parece maravillosa, que es decorar los clavecines con las técnicas artesanales de Olinalá. Entonces lleva la caja del instrumento, la lleva Olinalá con pues ya tiene detectados ahí a ciertos maestros artesanos. Ajá. Que las decoran y queda una cosa espectacular. Hay incluso exportado clavecines a Estados Unidos porque realmente el resultado es hermosísimo y es como muy adecuado además, ¿no? Es muy barroco. El mexicano es muy barroco en general. La parte mexicana le salió ahí, qué bien. Sí. Alejandro Vélez también ha hecho no solamente clavecines, ha hecho violonchelos, ha hecho violines, ha hecho otro tipo de instrumentos que también enriquecen la construcción. No sabía. Sí, el trabajo de la madera de otra manera, ¿no? Bueno, vamos a escuchar. Pues sí, la laudería es todo un tema, ¿no? Todo un tema, sí. Me gusta mucho hablar a Alejandro cuando habla del contacto, cuando está trabajando, el olor de la madera cuando está trabajando, ¿no? Como un diálogo entre él y el olor, no es sonido, después se va a convertir esa madera en sonido, pero trabajar con ese olor a madera, ¿no? Hay una relación interesante. Sí, es curioso que lo menciones, pero yo recuerdo mucho que yo el clavecín lo conocí en casa de mi maestro de música, de José Suárez, que me enseñó armonía y contrapunto y análisis y formas musicales y bajo cifrado y todo lo que tenía que saber me lo enseñó él. Pero tomó un año sabático y durante ese año las clases las daba en su casa. Y ahí tenía un clavecincito, pues no era un clavecín en forma, pero tampoco era una espineta, ¿no? Era como un clavecín de estudio. Y ahí fue donde lo conocí y siempre recuerdo ese año que tomé clases allí, le decía yo que el olor a madera de su casa era algo que se me quedaba impregnado todo el día cuando iba a tomar clase. Y es algo que me queda, cada vez que voy a su casa me regreso a
20, 30 años atrás con ese olor de la madera, del cedro, de la caoba. Yo recuerdo mi primer guitarra así, más o menos fina, el olor. Cuando llegaba, yo estaba en la secundaria, llegaba de la secundaria a agarrar mi guitarra y cuando abrí el estuche me recuerdo así el olor de esa guitarra, una guitarra española. Sí, a mí me dicen mucho que soy muy purista porque no me gustan los instrumentos electrónicos, ¿no? Porque a veces, muchas veces dices, toco el clavecín y te dicen, aquí hay un teclado con sonido de clavecín y yo me quiero desmayar, ¿no? Y me dicen, no, pero pues suena igualito, o pianos, ¿no? También hay pianos. Yo les digo, es que hay algo en mi oído que necesita, así como el olor de la madera, también necesito el sonido del mecanismo. O sea, yo necesito oír la mecánica del instrumento, necesito oírla, sentirla, porque si no, no me conecto, no me vinculo con el instrumento. No es que no se puedan hacer cosas maravillosas con música electrónica, por supuesto que se puede, pero no esto. Esto es otra cosa. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Erika, en este segundo bloque? Bueno, vamos a escuchar una obra breve, durará unos 3 minutos. Es un tombó. Los tombós pues eran música fúnebre y es un tombó que escribió un compositor francés, Louis Couperin, que era tío del gran François Couperin del siglo XVIII, pero Louis Couperin fue un gran compositor francés, quizá el gran compositor francés del siglo XVII. Escribió una obra muy, muy vasta, muy extensa y maravillosa, suites increíbles, con preludios sin medida, que son famosos, que no tenían barras de compás. Pero esto que voy a tocar es simplemente, pues sí, una pieza que compuso con un motivo fúnebre, y por ahí se puede escuchar un poquito algunas alusiones como a campanadas que se oyen durante el servicio fúnebre, y pues en general el tono pues es muy, muy melancólico y bueno, pues estamos en tiempos, como sabemos, complicados, donde estamos rodeados por la muerte y pues es una forma también de reflejar eso. Bien, escuchamos. Adelante.
Erika, tú tienes dos carreras muy sólidas, muy fuertes. Eres doctora en lingüística y tocas espléndidamente el clavecín. ¿Qué relación hay o qué relación encuentras tú entre la lingüística y la música? Mira, es muy interesante, la relación la he ido descubriendo, yo no sabía que existía, pero sí después de que terminé la carrera de clavecín y regresé a México y empecé con la lingüística y años después regresé a Canadá a visitar a mi maestra de música y conversando con ella diciéndole que pues que me había finalmente dedicado a la lingüística, me dijo, sí, eso es muy común entre los músicos barrocos, se hacen lingüistas. Y le dije, ¿y cómo? ¿Por qué pasa eso, no? Y me dijo, pues es lógico, me dijo, la música barroca está muy basada en la articulación y en la relación entre la música y la palabra, ¿no? Bueno, recordemos que la ópera es una invención del barroco, ¿no? O Claro, sea, por es supuesto. la primera vez, principios del siglo XVII, surgen las primeras grandes óperas de compositores barrocos. Pues bueno, la primera gran ópera que se conserva completa y todo que se conoce es el Orfeo de Monteverdi, ¿no? Y es la primera vez que se escucha realmente el texto y la voz, ¿no? Porque en la música renacentista estaban todas las voces cantando al mismo tiempo en líneas distintas y entonces lo que importaba era el resultado sonoro, pero la palabra en sí, pues no era imposible ir siguiendo el texto, ¿no? Pero ya en el barroco la idea era, no, ¿qué está diciendo? ¿No? O sea, que es importante el texto y que la música lo que tenía que hacer un poco tratando de rescatar lo que podría haber sido el teatro griego, ¿no? Que era como que recitar cantando o cantar recitando, y entonces empezaron toda una discusión ahí de si qué era más importante, si la palabra o la música, ¿no? Y entonces empiezan a ver con mucho detenimiento esta relación y cómo la música podía impulsar o enfatizar, enaltecer la palabra, ¿no? Reflejar realmente lo que se dice. Y hicieron toda una serie de códigos bien interesantes, por ejemplo, cuando se hablaba de cuestiones religiosas y de Dios y de la ascensión de la Virgen, qué sé yo, pues se utilizaban escalas ascendentes, ¿no? Y cuando se hablaba de las cuestiones mundanas o del inframundo, etcétera, pues las escalas descendentes, ¿no? Y entonces, bueno, la cuarta aumentada, el intervalo del diablo, ¿no? Y entonces El tritono. los cromatismos, ¿no? También se asociaban mucho con las bajas pasiones. Entonces, se empezaron a generar toda una serie de relaciones para que la música realmente lograra sacar lo más alto del mensaje de la palabra, ¿no? Entonces sí, el músico barroco pues tiene un discurso muy interesante y la verdad es que sí, a mí me ha interesado esta relación entre la música y la lengua y creo que tiene que continuarse, ¿no? El otro día estaba recordando a mi maestra de piano que me decía, la del conservatorio, que era una mujer francesa, que en el conservatorio en Francia, en el conservatorio de música se estudiaba también la declamación, ¿no? Que los músicos teníamos que saber declamar, frasear, Claro, respirar, proyectar, convencer, ser enfáticos, ser persuasivos, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues se podría hablar muchísimo de esto, pero un tema amplio sí, ahí, creo que es porque fascinante el tema. finalmente la música es un lenguaje y una relación inmediata. Se manejan códigos también que hay que descifrar, que hay que dar, hay que expresar, hay que comunicar, ¿no? Entonces, sí, para mí hay una relación natural entre el lenguaje y la música, entre la lingüística y la música. ¿Y qué vamos a escuchar en este último bloque? ¿Qué Pues preparaste? mira,
para terminar, les preparé una obra larga, dura 13, 14 minutos. Es una obra de, pues, uno de los primeros y más grandes compositores italianos para clavecín. Se trata de Girolamo Frescobaldi. Estamos hablando de 150 años antes de Bach, ¿no? Bach. Es una música contrapuntística. Y esta obra en particular, bueno, es una de sus obras cumbre, y me atreví a tocarla porque realmente me pareció fascinante el discurso musical que tiene, y está basado en una idea muy sencilla. Es un tema de 2 compases, ¿no?, que se repite 123 veces de una manera distinta, ¿no? Entonces es como si a ti te dicen una oración y te dicen, dime la misma idea 100 veces con palabras distintas, pero que sea la misma idea, ¿no? ¿Cómo le harías, no? Como lingüista o como escritor sería un súper reto, ¿no? Escribir, sí, no para sé. para el intérprete también. Exacto, bueno, sí, para el intérprete también. Y bueno, entonces esta se llama Cento Partite, o sea, 100 variaciones, Cento Partite sopra Passacaglia, 100 variaciones sobre un bajo armónico, digamos, ¿no? Entonces es como un viaje, ¿no? Es como un viaje, son más o menos tres grandes secciones, y al final de esta obra, para mí es muy particular que conocí un silencio muy distinto de lo que he conocido en mi vida. O sea, al terminar de tocar esta obra que dura estos 14 minutos, no sé qué pasa, pero es algo mágico cuando termina, que escucho un silencio que es como el silencio en el que me gustaría quedarme por el resto de la eternidad. Qué bonito. Bueno, escuchemos esta obra de Frescobaldi. Adelante.
me quedaría también a mí, me gustaría quedarme en ese silencio que dice Erika, pero no podemos por ahora, ¿no? Lo dejamos en la imaginación nada más. Maravilloso, Erika, una gran interpretación. Muchas gracias por tu participación en este programa de Ventana Sonora. No sé si quieras añadir alguna otra cosa. Pues simplemente invitarlos a conocer todo este repertorio poco conocido en las escuelas de música y en el mundo musical. Se conoce el repertorio barroco del siglo XVIII, pero no tanto el del siglo XVII. Yo los invito a que se acerquen a toda esta música maravillosa de estos 100 años de música, que en mi caso pues es mi favorita. Gracias, Erika. Estaremos en contacto y muchas felicidades por tu labor tanto en la UNAM como en la música, ¿no? Bueno, amigos, eso fue todo. Muchas gracias a la UNAM Campus Chicago por la producción de este programa, a SPR y a la Facultad de Música de la Universidad acá en México. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Ventana Sonora. Hasta la próxima.